¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Qué lindo verles. Hoy día o en estos días prácticamente se cumple un año desde que empezamos a estudiar verso a verso la carta a los Hebreos. Empezamos más o menos en julio del año pasado y ya estamos hoy día cumpliendo un año. Estamos en el capítulo 9, en la gracia del Señor. Y quiero que me acompañen, hermanos, sin mayor preámbulo, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos 9, 23. Entramos a esta última sección, a este último párrafo del capítulo 9, de este tremendo capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Verso 23 al 28, vamos a leer esta porción, hermanos, acompáñenme a leerla juntos. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tremenda porción, hermanos, rico en teología. Y esta porción de Hebreos 9, del 23 al 28, nos muestra que la muerte sacrificial del Señor Jesucristo fue suficiente para poner fin al pecado, o fue suficiente para poner fin a la necesidad de hacer ofrendas continuas, debido a que eliminó el pecado para siempre. Lo repito, esta porción de Hebreos 9, del 23 al 28, nos muestra que la muerte sacrificial del Señor Jesucristo fue suficiente para poner fin a la necesidad de hacer ofrendas continuas, debido a que solamente el Señor Jesucristo eliminó el pecado para siempre. Y mis hermanos, si nuestro problema fuera cuestión solamente de habernos ensuciado las manos, bastaría con lavárnosla. Pero la Biblia dice que no es así. Job 14, versículo 4 dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Responde, nadie. Nadie. En Jeremías 13, 23 dice la Escritura, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Marcos 7, 20 al 23, Jesús lo dijo así, y este es el lugar de alguna manera geográfico donde se sitúa el pecado, hermanos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Juan 8:34, Jesús respondió y dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no tienen la capacidad. Y usted sabe este texto, 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos amados, no hay una sola área de nuestra vida que no se haya visto afectada por el pecado. Estamos muertos, estamos sin esperanza, perdidos, estamos en una tremenda guerra espiritual contra Dios. Somos enemigos de ira por naturaleza. Entonces, ¿cómo puede el hombre hallar una auténtica purificación de su miserable condición moral y espiritual? ¿Cómo puede limpiar su vida interior y santificar su corazón rebelde y engañoso y perverso más que todas las cosas? El día de hoy y la próxima semana planeamos ver 2 razones por las que debes rendir tu vida al Señor Jesucristo y desechar cualquier otro medio de salvación. 2 razones por las que debes rendirte al señorío de Cristo, únicamente a Él, y desechar cualquier otro medio de salvación. La primera de ellas, o la primera razón, es porque la muerte de Cristo es eficaz, única e irrepetible. Verso 23 al 26 de Hebreos 9. Y en segundo lugar, es porque la muerte de Cristo es la única esperanza. Verso 27 y 28. Primera razón de 2, vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Primera razón, porque la muerte de Cristo es eficaz, única e irrepetible. Es única. Verso 23, véalo en su Biblia. La palabra empieza así. Fue pues, esa palabra fue, es mejor traducirlo como por lo tanto o así que. Y básicamente este contexto se asocia a la sección anterior, que abarca del verso 15 al 22. Y el autor dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. En el texto griego, el orden de las palabras es importante porque normalmente las palabras que van al inicio son palabras enfáticas, son palabras que el autor quiere resaltarle a su audiencia original. Y en el texto griego empieza así esta sección, pues necesario fue. Y es una sola palabra en el griego, ananké, y es un término que el autor quiere martillar, enfatizar. Necesario es, necesario es. Y ve el texto, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Esto es, por el contexto, se refiere a las cosas del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo. Eso ya lo hemos visto en el contexto más lejano, en los primeros 10 versículos de Hebreos 9. Esto indica que la ley requiere que estas cosas sean purificadas. Y es precisamente eso lo que el autor afirma en el contexto inmediato. Mira el contexto inmediato, verso 22. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según mi pensamiento, según mi sueño, no dice eso, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es la mente de Dios, una directriz, un estatuto del Señor, que todas las cosas sean purificadas con sangre, según la ley. En otras palabras, el santuario terrenal, el tabernáculo, solo podía ser dedicado con sangre. Mira el contexto inmediato, verso 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, verso 20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Que Dios ordenó, es en el texto griego. Él ordenó. Todas estas cosas tenían que ser purificadas con sangre, de manera que las figuras de las cosas celestiales es una referencia a las cosas relativas al antiguo sistema levítico. Y todas esas cosas debían ser purificadas con sangre. Aunque eran bocetos, aunque eran esquemas, eran vislumbres de las realidades celestiales, aún así era necesario que sean rociadas con sangre, que sean purificadas con sangre. Era necesario que estas copias o figuras, como los llama el autor a los hebreos,
fuesen purificadas con sangre. Esa es la idea. Pero ve el texto, verso 23. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Esta referencia a la purificación de las cosas celestiales no significa que los lugares celestiales necesiten ser limpiados porque estén de alguna manera contaminados por el pecado humano. Eso no significa. Más bien habla de la eficacia, de la superioridad superlativa del Señor Jesucristo. La frase mejores sacrificios es un plural genérico aquí, que a simple vista puede confundirnos. Una mejor traducción sería una mejor clase de sacrificio, hablando acerca del único sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué utiliza el autor plurales? Mire el texto, mejores sacrificios. El comentarista William MacDonald comenta lo siguiente al respecto y cito: el empleo del plural para describir la sola ofrenda de Cristo es una figura de lenguaje conocida como el plural majestático, fin de la cita. Es un plural de majestad. Nosotros, como hablaban los antiguos reyes o emperadores. Entonces no significa aquí varios tipos de sacrificio. Es uno solo, es singular. Esto representa la grandeza. De manera que el sacrificio de Jesús es mejor porque se asocia con el cielo mismo, el lugar de la misma presencia de Dios. Y el pronombre estos que aparecen al final es una referencia a la primera línea del versículo 23, esto es a las copias bañadas con sangre. Esto marca, hermanos, un contraste muy fuerte de superioridad entre el sacrificio del Señor Jesucristo, que es lo celestial, y el boceto, la copia o las figuras, como lo llama el autor, de los sacrificios de animales, que es lo terrenal. Toda la sangre del antiguo pacto era solo una copia. Eso era todo. Un retrato débil de la sangre que derramó Jesús. Mire el texto nuevamente, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas, las figuras, los bocetos de las cosas celestiales fueran purificadas así, esto es con sangre. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios, habla del único sacrificio perfecto que estos. Recordemos que Dios quedó satisfecho con la obra de Jesús, que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, verso 9. Dios quedó tan satisfecho con esta obra que dijo lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Sin embargo, hermanos, Dios no está satisfecho con nosotros. Esa es la razón por la cual tenemos que llegar a Él únicamente por medio de Cristo Jesús. Él es el único que satisface al Padre. Y por lo tanto nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Juan 14, 6. La idea de que Dios nos acepta como somos no es bíblica. No es bíblica en lo absoluto. Nosotros somos completamente impresentables ante Dios. Impresentables. Cuando entramos a la presencia de Dios, escuche, Él ve a Jesús y no a nosotros. Número 2, Él ve la justicia de Jesús y no nuestra injusticia. Él ve el sacrificio de Jesús y no nuestro pecado. Él ve su pago por nuestro pecado y no el castigo que merecíamos por Él. Es interesante que Jesús narra la historia de dos hombres que llegaron al templo a orar y usted lo conoce. Está en Lucas 18:10, véalo en su Biblia. Lucas 18:10. Quiero que vea esto porque tiene una palabra que el autor aquí empalma con Hebreos 2:17. Lucas 18:10. Usted conoce esta parábola. Dice así la escritura: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13, contraste, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando el publicano dijo sé propicio, usó la misma palabra usada para Cristo en Hebreos 2:17, que el autor dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, mismo término en el texto griego, para expiar los pecados del pueblo. En otras palabras, el publicano de Lucas 18 le estaba pidiendo a Dios que fuese propicio con él, que lo mirara favorablemente, aunque no lo merecía. Le estaba diciendo: confieso mi culpa, he quebrantado tu ley, he pecado contra ti, y vengo a ponerme bajo la sangre rociada en el propiciatorio. Dios, por favor, queda satisfecho. Que tu actitud conmigo sea como quienes están cubiertos por la sangre del sacrificio, Señor. Este hombre no negó su pecado, hermanos, como sí lo hizo el fariseo. Reconoció su culpa y se ubicó bajo la sangre del sacrificio. No le ofreció a Dios nada propio, nada de buenas obras, buenos hábitos, buena moralidad, buenos valores, buenas intenciones. Ni siquiera le presentó excusas. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así estaba este hombre, quebrado, hermanos, en bancarrota espiritual. No tenía nada que ofrecerle a Dios. Y es la forma como viene alguien y entra por la puerta estrecha y empieza a caminar por el camino angosto. Ninguna persona se puede justificar delante de Dios si no se ubica en la muerte de Cristo. Nadie. Y el verso 24, volviendo a Hebreos 9, saca a relucir el verso 23. Ve el texto. Verso 24 de Hebreos 9 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Esto es, que Cristo no entró a un lugar santísimo terrenal. Esta frase hecho de mano aparece en el contexto más lejano, verso 11. Lo vimos en unas semanas atrás, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no es transitorio, no es temporal, no es levantado por mano humana, no. Es una referencia a lo terrenal, a lo perecedero, a lo transitorio. En otras palabras, nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús no ha entrado al tabernáculo de Moisés, que fue levantado en el desierto por judíos, por israelitas. Y este versículo reitera los versos justamente que hemos leído, el verso 11. De modo que el Señor Jesucristo, después de su muerte sacrificial, no entró en el tabernáculo, o pensando quizás en el contexto de la carta a los Hebreos, no entró en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué no entró en el templo de Jerusalén? Porque era un santuario hecho de mano. Era un boceto. No tenía ningún tipo de valor. Una figurita. Ve el texto. Figura del verdadero. Y me gustó cómo lo traduce la NBI. En efecto, dice esta versión, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario. El punto es que lo terrenal, hermanos, corresponde a lo celestial, como una copia corresponde a la realidad copiada. Los sacrificios de animales eran disposiciones temporales, los sumos sacerdotes eran mortales y el santuario era solamente una copia hecha por hombres comunes y corrientes. Dicho de una manera simple, el Señor Jesús
no ha entrado en la copia. Imposible. Ve el texto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero o simple copia del verdadero. Sino, esta conjunción es interesante porque apunta todas las luces, toda la atención a la entrada triunfal de Cristo en el cielo. Mire el texto, verso 24, en el cielo mismo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Los términos ahora y presentarse son enfáticos en el idioma original. Y la referencia es a la obra sumo sacerdotal de Cristo continuamente en los cielos. Es la idea. El término presentarse aquí, hermanos, es interesante. Es un término legal para referirse a la presencia de un abogado ante una autoridad para defensa de alguien. Él está compareciendo ante alguien. ¿Quién es Cristo? Y recordemos primera de Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es interesantísimo. ¿Recuerda usted el contexto más lejano? El testamento, el testador y la muerte. Lo vimos unas semanas atrás o la semana pasada, si bien no recuerdo. Miren el verso 16 de Hebreos 9 para refrescar esto. Todo esto está conectado al contexto. Dice el texto, porque donde hay testamento, hablando del nuevo pacto, es necesario que intervenga muerte, esto es la cruz del testador, Cristo Jesús. Porque el testamento con la muerte se confirma, esto es, entra en vigor, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Claro. ¿Qué significa todo esto, hermanos? El Señor Jesucristo, y esto es hermoso porque Él es el testador, pero no quiere delegar el cumplimiento de su testamento a otra persona. Él resucitó y Él mismo garantiza. Y utilizando quizás la imagen de un albacea, una persona encargada por el testador que hace cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándole el destino que corresponde según la herencia. O sea, Cristo Jesús no solo es el testador, sino el albacea. Impresionante. Y se presenta delante del juez, dando las evidencias para que los suyos reciban la herencia. Y la evidencia, hermanos, fue su propia sangre. Usted, si es cristiano, usted entra al cielo y ahí está Cristo. Y el Padre dice, ¿por qué tendría que dejarlo entrar a fulano o a mengano? Y aparece su abogado, Cristo. Y la evidencia que Él presenta no es un expediente, hermanos. No es un argumento lógico. Es su propia sangre. Imagínense la garantía de la salvación. Es increíble. Se da cuenta que la ascensión del Señor Jesucristo no solamente es eso. Claro que lo es, pero no solamente es eso. Tampoco es solamente el triunfo y la exaltación de Cristo. La pregunta hasta este punto de Hebreos capítulo 9, hermanos, es: ¿hemos comprendido que cuando Jesús ascendió a la gloria del Padre, lo hizo como nuestro gran sumo sacerdote? Como lo dijo un autor de nombre David Burdi, cito, en un sentido, la ascensión representa la terminación de la obra redentora de Cristo. En otro sentido, significa el comienzo de una nueva etapa de aquella obra. En otras palabras, Cristo entró en la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, a lo que es real, no a la copia, no al boceto, a lo que es verdadero, a lo que es celestial. Y lo hizo, como dice el texto, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Romanos 8:34 tiene el mismo tenor que Hebreos 9. Esto es precioso, hermanos. Esto debe llevarlo usted a la adoración, a la gratitud.
No reduzca su cristología. Bueno, Cristo murió, resucitó y se acabó. No. Es increíble lo que está haciendo por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, regresando a Hebreos 9:24, la parte final, hermanos, miren este detalle, dice, sino en el cielo mismo entró Cristo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa pequeña palabra adverbial, ahora, significa que Cristo ha entrado en el cielo para presentarse hoy por nosotros ante Dios. La ascensión ocurrió hace 2000 años, pero las consecuencias son actuales. Ahora Cristo está en la presencia de Dios como nuestro representante, cada día, cada hora, cada semana. Es un ministerio vigente, actual. Él sigue intercediendo por nosotros. Por eso es que la salvación es 100% segura, no se pierde. ¿Y por qué no se pierde? No porque usted sea perfecto y su obediencia sea perfecta, sino por este ministerio sumo sacerdotal de Cristo que intercede ante el Padre día y noche. Ahora, no debemos pensar como algunos que puesto que la obra salvadora de Cristo es perpetua, el sacrificio de la cruz tiene que repetirse continuamente en la Eucaristía, que se trata de un sacramento, un ritual que la Iglesia considera que canaliza la gracia divina de Dios. Y obviamente esto está inspirado en la última cena. Los participantes consumen pan y vino que los católicos creen que literalmente se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La transustanciación. Eso está fuera de la Biblia. Aunque su ministerio sacerdotal se realiza ahora por nosotros en el cielo, se realiza en virtud de un solo sacrificio, que como el autor lo va a decir, es único, irrepetible, es una muerte singular, no se repite en cada periodo del tiempo. Mire el texto, verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Verso 25, mire el texto. Y no para ofrecerse muchas veces. La frase ofrecerse muchas veces es una referencia a la muerte de Cristo en la cruz, como bien lo traduce la versión de las Américas. Escuche, dice así, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. El autor establece que el sacrificio de Cristo es único, inimitable y suficiente para todos los tiempos y para todas las personas. Estos son detalles que en la Reina Valera no están y puede llevarlo a una mala interpretación. Así que, con su lapicerito, vaya marcando estas cosas. Cristo no necesita ser sacrificado diariamente, hermanos. No, Cristo no tuvo que ofrecer muchas veces, como ocurría con los sumos sacerdotes terrenales que debían hacer sacrificios cada año en el día de la expiación, continuamente, uno tras otro. Ve el texto, verso 25, no para ofrecerse muchas veces. Esto habla de una sola muerte, Cristo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El verbo presente entra es importante porque nos da una luz del tiempo que se escribe esta carta a los hebreos. Recordemos que el templo de Jerusalén estaba todavía en pie. ¿Por qué sabemos? Por este verbo en tiempo presente. Entra. Esto nos indica una vez más que para el tiempo en que el autor a los hebreos escribió esta carta todavía seguía en pie
el templo y el funcionamiento del sistema levítico. Todavía. Y hermanos, tratemos de pensar como la audiencia original. Esto es durísimo. Esto es durísimo. La audiencia original se cuestionaba seguramente al escuchar esto y decían: ¿me estás diciendo que todo lo que vemos, oímos, tocamos, cuya tradición parte desde nuestro padre Moisés, solo es un boceto? ¿Una figura? ¿Que no sirve para nada? Así es. No sirve para nada. Pero vea la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Observe la frase final: sangre ajena. El sumo sacerdote bajo la ley levítica nunca podía ofrecer su sangre, mientras que nuestro gran sumo sacerdote fue él mismo la ofrenda por nuestros pecados. El sacerdote fue el sacrificio. Esto es algo exclusivo del nuevo pacto, hermanos. Impresionante. Mira el contexto más lejano, Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Y ve el texto: ofreciéndose a sí mismo. Bomba. Esto no estaba en la ley. Por eso es que su sacerdocio no es de acuerdo al orden levítico o arónico, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. El sacerdote fue el sacrificio. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pensando en el contexto inmediato, mientras aquellos sacrificios habían de ofrecerse muchas veces cada año, verso 25, con sangre ajena, esto no es cierto del sacrificio de Cristo. De hecho, de haber sido necesario, Él habría tenido que padecer muchas veces desde el principio del mundo. En otras palabras, habría tenido que encarnarse vez tras vez a lo largo de la historia humana y ofrecerse repetidamente desde los tiempos de Adán y Eva. Ve el texto. Desde el primer pecado, desde el principio del mundo. La idea es que habría tenido que morir continuamente, encarnarse, morir, resucitar, encarnarse, morir. No puede ser. Y hermanos, esto iría contra la ley de vida establecida por Dios. Si uno lee algunas partes de la Biblia, como Hebreos particularmente, rápidamente puede caer en terribles errores doctrinales. Piense conmigo en este detalle. Si Cristo hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, esto es un ataque directo a la humanidad de Cristo. Mire el contexto inmediato, verso 27. De la manera que está establecido para ¿quiénes? Para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El morir vez tras vez sería una negación de la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Siendo hombre, solamente podía morir una sola vez, porque así ha sido establecido por Dios. Ve el texto: de la manera que está establecido para los hombres. Por tanto, es necesario que esa única muerte de Cristo valga para siempre. Una sola muerte, con efectos eternos, constantes, imperecederos. Ve el texto: pero ahora, verso 26, pero ahora, un contraste lógico fuerte, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Miren, hermanos, la eficacia de la muerte de Cristo, que su solo sacrificio perfecto fue tan alto, hermanos, tan superior, que puede remontarse desde la creación del mundo
y proyectarse hasta la consumación de los tiempos, limpiando por completo a todo aquel que viene en fe a Dios. Impresionante, un solo sacrificio, uno solo. El autor se ubica acá en los últimos tiempos y escuche esto empezó con su muerte, porque quitó de en medio todo el pecado. Esto habla de su eficacia. La idea es que desde la cruz la humanidad entró en la última fase del plan de Dios. Ya no hay nada más que Dios tenga que hacer antes de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Nada. Por eso es que la iglesia espera con expectativas, con ansias, el regreso inminente de Cristo. No hay nada que tenga que hacer Dios. Cristo marcó un precedente, un antes y un después de Cristo. Su regreso es inminente. La consumación de los siglos fue en Cristo y se presentó, como dice el texto, una vez para siempre. Es un momento sin precedentes en el tiempo. Ha aparecido en la historia una vez para siempre para eliminar el pecado. Hebreos 1:2 empieza así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Otra versión lo traduce así: en estos días finales nos ha hablado por el Hijo. Esto es todo lo que Dios quiso comunicarte, el último discurso de Dios, la última predicación, por así decirlo, de Dios fue Cristo, el Hijo. Finalmente nos ha hablado por medio de su Hijo. Su ofrenda es tan superior que no necesita repetirse año tras año y hace que todas las demás ofrendas sean obsoletas. Esta es otra forma en la que Jesús sustituye a los sacerdotes de la antigüedad. Y observe una joya preciosa en el texto. Dice, una vez para siempre. Una sola vez para siempre, hermanos. Miren la eficacia del nuevo pacto, la eficacia del sacrificio de Cristo. Y esto nos recuerda Hebreos 7:27. Esto es muy enfático en la carta a los Hebreos. Hebreos 7:27. El autor dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hebreos 10:10, lo mismo. Y esa voluntad, o en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez más el autor refuerza la suficiencia, singularidad y eficacia del sacrificio de Cristo, el perfecto sacrificio de Cristo. Su sacrificio supremo no necesita ser replicado, repetido. No necesitamos sacrificarlo nuevamente a Cristo. Y observe los fuertes contrastes que el autor resalta. Verso 25 y 26. Los sacrificios levíticos se ofrecían muchas veces, pero Cristo se ofreció una vez para siempre. Los sacerdotes entraban en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 25. Cristo se presentó una sola vez con su propia sangre en la consumación de los siglos. Hermanos, solamente como una nota al margen, la idea del ofrecimiento perpetuo de Cristo es una doctrina herética que ha contradicho por siglos esta y otras enseñanzas bíblicas sobre la obra culminada de Cristo en la cruz. Según esta doctrina, como el sacerdocio de Cristo es perpetuo y es constante, y el sacrificio es parte esencial del sacerdocio, entonces el sacrificio de Cristo debe ser también perpetuo. Un hombre de nombre Ludwig Ott, teólogo católico romano, explica este dogma del sacrificio perpetuo que la Iglesia Católica asumió como oficial
en el Concilio de Trento en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y escribe esto: la Santa Misa es un sacrificio verdadero y apropiado, dice él. Es física y propiciatoria, quita pecados y confiere la gracia del arrepentimiento. Dios, propiciado por el ofrecimiento de este sacrificio, concediendo la gracia del don y el don de la penitencia, remite transgresiones y pecados sin importar cuán severos sean. Fin de la cita. En otras palabras, la santificación de Dios con el pecado depende de la asistencia a la misa, en donde crucificamos cada domingo a Cristo, literalmente. Por asistir a misa es que los católicos también piensan que se van al cielo. Pero la teoría del ofrecimiento perpetuo de Jesucristo está en oposición directa y absoluta con la palabra de Dios. Mire el texto, verso 26, Hebreos 9. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado. Esta doctrina católica es falsa, es herética y se refleja claramente en el crucifijo, un símbolo ubicuo, o sea, omnipresente prácticamente para ellos. Y en imágenes, en el santuario o donde sea, escuche esto, la cruz rara vez está vacía. Jesús, para un católico, continúa siendo crucificado. Crucificado. Obviamente para nosotros como cristianos, la cruz está vacía. Vacía. Y es un hecho, hermanos, como dice Pablo, un hecho único e irrepetible en el cual nos gloriamos. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Los católicos continúan crucificando a Cristo. No creemos en absoluto eso. No obstante, nuestro texto, volviendo a Hebreos 9, dice que se presentó una sola vez, ve el texto, verso 26, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El término quitar aquí en el texto griego es anulación. Y el sacrificio singular de Cristo anuló el pecado. Es otro término legal. Increíble. Su sacrificio anuló, por así decirlo, los cargos del pecado que estaban en nuestra contra. Su sacrificio de Cristo. El medio por el que Jesús elimina el pecado es por el sacrificio de sí mismo. Y es un término muy enfático en griego, hermanos. Es como que diga, Él y nadie más que Él puede quitar de en medio el pecado. Es la idea. Para terminar, ¿qué puede purificar mi vida corrompida, pecaminosa, manchada y podrida hasta las raíces? ¿Qué puede capacitarme a mí, miserable pecador, para estar en la presencia del Dios Santo? No pueden hacerlo mis prácticas religiosas, por muy sinceras y abnegadas que sean. Tampoco mis esfuerzos, por muy buenas intenciones que tenga. Hay un solo medio que puede purificar mi conciencia y hacerme limpio por dentro. El profeta Isaías, en su tiempo en el cual Israel estaba en apostasía, estaba terriblemente en el fango de su pecado, lo dijo así en Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo iba Dios a lograr esto? Mediante Isaías 53, el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, quien pagó por los pecados de los suyos, quien fue a un madero, a la peor muerte del siglo I, a la silla eléctrica, hermanos, del siglo I, y murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto, pero vivificado en el Espíritu. Los creyentes hebreos a los que va destinada esta carta, después de haber leído este capítulo, seguramente entendieron que no había campo neutral. Pensemos en el contexto. Persecución por ser cristiano. Como judío, como hebreo, estoy hipotecando la verdad del nuevo pacto para preservar mi vida y empiezo a estar con un pie en la iglesia y un pie en el judaísmo, porque era una religión legal bajo el Imperio Romano. ¿Por qué no volver al templo y a la vez practicar la fe cristiana? ¿Por qué no quedarse con lo mejor de ambos mundos o de ambos sistemas? ¿Por qué? Porque es incompatible. No hay camino intermedio. Josué 24:15 lo dijo así. Josué 24:15 lo dijo así. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 7, usted lo conoce. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, en prácticamente la culminación del Sermón del Monte, lo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es incompatible que querramos, hermanos, conciliar dos sistemas religiosos. Bueno, el cristianismo y el islam, el cristianismo y el catolicismo, o el testigo de Jehová y con el mormón. No, es incompatible, es como el agua y el aceite. Lo mismo pasaba aquí en Hebreos 9, es incompatible que ustedes acepten a Cristo como sumo sacerdote y también a Moisés o a Josué o a Aarón. Imposible. No hay puntos medios en el cristianismo. O es blanco o es negro. O estás en la verdad o en el error. O camino al cielo o al infierno. Ven a Cristo hoy arrepentido. Deja de abrazar tu pecado y ven a Él. Confiesa a Cristo como el único medio de salvación. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro, no existe otro medio. Ni las buenas intenciones, ni la sinceridad, ni las buenas obras, ni la moralidad. Eso no sirve. Eso es basura para Dios. Porque Él es santo y usted es pecador por naturaleza. No puede salir algo bueno de una fuente corrupta. No puede, hermanos amados. Pongámonos a cuentas con Dios. ¿Cómo está tu vida frente al Señor hoy? ¿Has rendido tu vida sinceramente a Cristo? ¿Has entendido el Evangelio en esta dimensión de Hebreos? Todo lo que implica su ministerio. ¿Agradeces a Dios por este ministerio de Cristo? Intercesor, de abogado, de testador, de albacea. Increíble. Por eso es que Filipenses dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿En base a nuestra obediencia? No, en base a la obra perfecta de Cristo. Impresionante. Dos razones por las que debes rendir tu vida al Señor Jesucristo y desechar cualquier otro medio de salvación. Número uno, hemos visto, porque la muerte de Cristo es eficaz, es única y es irrepetible. Y número dos, porque la muerte de Cristo es la única esperanza que, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
Porque, como tu palabra dice, el tener la vida eterna es conocerte a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y sinceramente, Señor, a título personal, el conocer estas dimensiones de la cristología es prácticamente, Señor, estar en el cielo. Es agradecerte a ti por tanta gracia, Señor. Qué impresionante. Gracias por este ministerio de intercesión de Cristo, por su muerte única e irrepetible, pero por ese ministerio constante sacerdotal, Señor. Gracias porque con una sola ofrenda hizo perfectos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Perfección que es imputada por esa obediencia perfecta de Cristo a nuestra cuenta, Señor. Te alabamos, y si hay alguien aquí que ha venido hoy, que no te conoce, que tiene 1000 problemas, que sigue viviendo en pecado, confiando en su propia sabiduría, en sus propias obras, en su propia moralidad, en su propio sistema religioso, que de alguna manera hace que preserve su vida, sus amistades, su comodidad. Te ruego, Señor, que quebrantes su corazón, que humilles a esa persona, que tu gracia los alcance para vida eterna y que puedan rendirse al único intermediario, al único medio de salvación, al único sumo sacerdote, al único sacrificio perfecto que es Cristo. Y no existe otro más que Él. Te lo pido, Padre, por tu nombre, Señor, y por tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.